Imagina abrir un libro de historia y descubrir que algunas de las páginas más leídas no cuentan la verdad, sino relatos cuidadosamente diseñados para manipular, inspirar miedo o construir héroes que nunca existieron. Detrás de cada guerra, cada liberación y cada líder carismático late una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que sabemos es historia y cuánto es propaganda? En este viaje exploraremos 5 episodios donde la frontera entre realidad y mito se desdibuja. Historias que comienzan como crónicas de gloria militar o gestas heroicas, pero que al ser despojadas de su máscara, revelan un trasfondo de violencia, manipulación y poder. Desde una sangrienta competencia deportiva en Nankín hasta el nacimiento de un mito político en las montañas sagradas de Corea. Cada capítulo nos acerca a una misma verdad. La historia no siempre la escriben los vencedores. A veces la inventan. La competencia de las 100 muertes. En el invierno de 1937, mientras el ejército imperial japonés avanzaba con paso implacable hacia la capital china de Nankín, en Japón se libraba otra batalla silenciosa, la de los relatos. No se combatía con fusiles ni cañones, sino con tinta, papel y titulares cuidadosamente elaborados. Era una guerra por las mentes, una campaña diseñada para moldear la percepción de millones de ciudadanos que, desde la distancia, seguían con fervor el avance de sus tropas. Los periódicos se convirtieron en armas de propaganda. Cada portada, cada crónica, cada fotografía cumplía un propósito: inspirar orgullo, inflamar el espíritu nacionalista y justificar la brutalidad de la campaña militar. El mensaje era claro y repetitivo. Japón avanzaba con gloria, conquistaba territorios, derrotaba enemigos y consolidaba su destino imperial. La censura estatal velaba porque ninguna duda, ningún atisbo de derrota o de crueldad empañara la imagen de invencibilidad. Las páginas estaban repletas de narrativas triunfales: soldados disciplinados, victorias rápidas, ciudades sometidas, banderas japonesas ondeando sobre fortalezas chinas. Era un espectáculo impreso, diseñado no para informar, sino para mantener alta la moral del pueblo. Quien leía aquellas crónicas no encontraba dolor, ni sangre, ni atrocidades. Encontraba la ilusión de un ejército honorable, casi caballeresco, que avanzaba con justicia. Y sin embargo, en medio de esa rutina propagandística, surgió algo distinto, una historia inesperada, con un tono más ligero, más cercano al entretenimiento que a la tragedia. No se leía como un parte militar, ni como un análisis estratégico. Se leía como una sección deportiva, como un marcador de béisbol o un duelo de boxeo. Era un relato extraño, macabro en esencia, pero narrado con el estilo de una competencia amistosa. Una carrera entre 2 jóvenes oficiales del ejército japonés, convertida en espectáculo nacional. Una apuesta sanguinaria disfrazada de honor, que transformaba la matanza en un juego y el asesinato en entretenimiento. Ese relato fue el inicio de una de las piezas de propaganda más siniestras de la guerra, la competencia de las 100 muertes. Los protagonistas de aquella historia no eran generales de renombre ni estrategas de alto rango, sino 2 jóvenes oficiales, 2 hombres comunes convertidos, por obra de la propaganda, en héroes de carne y hueso que cualquiera podía admirar. El subteniente Toshiaki Mukai, de 26 años, era descrito como un experto en combate con bayoneta, orgulloso de blandir una espada forjada con técnicas tradicionales japonesas, la Sei-no Magoroku, presentada como una extensión de su espíritu guerrero. A su lado, el subteniente Tsuyoshi Noda, de 25 años, cargaba con una espada ancestral, heredada como un tesoro familiar que simbolizaba la continuidad del honor samurái. La prensa los mostró no como piezas anónimas dentro de la maquinaria de guerra, sino como personajes cercanos, con rostros y nombres. Eran presentados casi como atletas en un torneo, rivales que competían por gloria personal,
pero siempre en un marco de camaradería. La misión no era conquistar un puente, abrir un frente o asegurar una ciudad. El objetivo era otro: ver quién sería el primero en matar a 100 hombres con su katana. Durante 2 semanas, el Tokyo Nichi-Nichi Shimbun y su diario hermano, el Osaka Mainichi Shimbun, se entregaron a narrar aquella carrera macabra. Día tras día, los lectores podían seguir las actualizaciones como si se tratara de un marcador deportivo. Se daban cifras, comparaciones, anécdotas ligeras. Cada muerto no era una tragedia humana, sino un punto en el marcador. Cada ejecución se transformaba en un número que alimentaba la expectativa de los lectores. El tono de los artículos era sorprendentemente ligero, casi bromista. Se hablaba de la rivalidad entre Mukai y Noda, como si fueran jugadores en un campo, no verdugos en un campo de prisioneros. Las crónicas describían sus comentarios con naturalidad, como si bromeasen entre ellos sobre quién alcanzaría primero la meta. La propaganda convertía la violencia en entretenimiento, disfrazaba la barbarie con un aire de deporte. El clímax llegó el 13 de diciembre de 1937, justo el mismo día en que el ejército japonés tomó Nankín. Esa coincidencia no era casual. La caída de la capital china y la conclusión de la competencia fueron presentadas como un mismo triunfo, 2 victorias paralelas que reforzaban la imagen de supremacía militar. El diario anunció que Mukai había alcanzado 106 muertes, mientras que Noda registraba 105, un resultado tan cerrado que parecía escrito para aumentar la tensión narrativa. Los reporteros incluso escribieron que ambos oficiales habían ido a extra innings, como si se tratara de un partido de béisbol empatado que necesitaba prolongarse para definir al ganador. La solución fue simple y monstruosa: extender la meta. El nuevo desafío era llegar a 150 víctimas. A los ojos del lector japonés de la época, aquello era emocionante. Era el tipo de historia que mantenía la atención, que generaba conversación en cafés y hogares, que permitía al público seguir la guerra con una mezcla de morbo y entusiasmo patriótico. Pero debajo de esa capa de espectáculo se escondía una verdad mucho más oscura. Porque, ¿qué había realmente detrás de esa historia? ¿Quiénes eran esos hombres que servían como piezas en el marcador? ¿Y qué revelaba esa competencia sobre el verdadero rostro del ejército japonés en China? La respuesta estaba lejos de la épica y mucho más cerca del horror. El relato de la competencia fue recibido en Japón como una prueba del valor y del espíritu marcial de la nación. Para los lectores, era casi una epopeya moderna. 2 jóvenes oficiales, caballeros del acero, probando su temple en un duelo de habilidad y resistencia. La prensa había conseguido lo que quería: transformar la matanza en espectáculo y dar a la población un motivo más para sentirse orgullosa de la campaña. Pero en el terreno, en los campos, aldeas y caminos que se extendían entre Shanghái y Nankín, la realidad era completamente distinta. No se trataba de combates singulares ni de duelos caballerescos. No había adversarios iguales enfrentándose con honor. Lo que ocurría era la ejecución sistemática de prisioneros chinos desarmados, campesinos aterrados, hombres atados con cuerdas, arrodillados y sin ninguna posibilidad de resistir. La marcha hacia Nankín fue descrita por historiadores como un corredor de destrucción de más de 270 kilómetros. No fue una campaña militar limpia ni precisa, sino una sucesión de saqueos, incendios y matanzas indiscriminadas. Las tropas japonesas, avanzando con hambre y cansancio, se movían bajo una consigna no escrita: vivir de la tierra. Oficialmente, aquello significaba alimentarse con recursos requisados. En la práctica, pronto degeneró en robos, abusos, violaciones y asesinatos de civiles. El marco ideológico del ejército japonés, además, empujaba hacia una brutalidad aún mayor. El Bushido, reinterpretado de manera distorsionada, glorificaba la muerte como el máximo honor y convertía la rendición en la vergüenza más absoluta.
Para un soldado japonés, caer prisionero era peor que morir en batalla, y esa mentalidad se proyectaba sobre el enemigo. Un soldado chino que se rendía era visto como indigno de respeto, como un ser inferior que había renunciado a toda dignidad. En ese razonamiento torcido, no era un hombre que debía ser protegido por la ley de la guerra, sino un desecho que podía ser eliminado sin culpa. El escenario se agravaba por un vacío legal deliberado. Japón había firmado, pero nunca ratificado, la Convención de Ginebra de 1929 sobre el tratamiento de prisioneros de guerra. En consecuencia, los soldados chinos capturados no tenían ninguna protección jurídica. Nadie podía invocar derechos, nadie podía exigir humanidad. La ley internacional, en aquel corredor de destrucción, simplemente no existía. Este vacío fue aprovechado al extremo. Los comandantes cerraban los ojos, los oficiales daban órdenes implícitas, y los soldados, muchos de ellos jóvenes reclutas, encontraban en la barbarie una rutina normalizada. Los manuales militares japoneses incluso sugerían que los nuevos soldados debían participar en ejecuciones de prisioneros como parte de su formación básica, lo que para cualquier otro ejército habría sido un crimen abominable. Para ellos se convertía en un ejercicio, casi en un rito de iniciación. La cultura de la brutalidad había echado raíces profundas. Matar no era una excepción ni un exceso. Era una práctica normalizada, alentada, tolerada e incluso celebrada. Así, el duelo ficticio de Mukai y Noda no fue una anomalía, sino simplemente una versión estilizada, empaquetada para la prensa, de lo que se estaba viviendo en todo el frente. La realidad que la propaganda ocultaba era que la marcha hacia Nankín no solo abrió camino para la conquista de una ciudad, abrió también las puertas al infierno de la masacre de Nankín, donde la violencia alcanzaría una magnitud indescriptible. En este contexto brutal, la supuesta competencia de Mukai y Noda no fue, en absoluto, una anomalía. No fue un hecho extraordinario, ni un exabrupto aislado en medio de la campaña. Fue simplemente una pieza de propaganda, arrancada de la rutina sangrienta de un ejército que había normalizado la ejecución de prisioneros. Los periódicos no inventaron la barbarie, sino que la envolvieron en una narrativa atractiva. Convirtieron el asesinato metódico en un juego de rivalidad amistosa, en una especie de torneo deportivo que el público podía seguir con fascinación morbosa. La historia servía a dos propósitos. Por un lado, distraía y entretenía a la sociedad japonesa, manteniéndola entusiasmada con el avance militar. Por otro, ocultaba el verdadero rostro de la campaña: violaciones masivas, masacres de aldeas enteras, ejecuciones indiscriminadas de hombres, mujeres y niños. El concurso de los 100 hombres era una metáfora cuidadosamente diseñada. Mostraba violencia, sí, pero una violencia limpia, supuestamente dirigida contra soldados enemigos en combates honorables. En realidad, era apenas una mínima porción, dulcificada y maquillada, de un paisaje mucho más macabro. Con el paso de los años, la verdad comenzó a filtrarse, a contradecir la versión heroica que había circulado en las portadas. Fue el propio Tsuyoshi Noda, ya de regreso en Japón tras la guerra, quien dejó caer una confesión devastadora. En un discurso en su ciudad natal, habló abiertamente del concurso, pero lo despojó de su envoltorio propagandístico. Admitió que los reportajes habían sido una exageración periodística, adornada para emocionar al público. Según él, no había habido cientos de combates heroicos, ni batallas épicas uno contra uno. De hecho, en toda la campaña apenas había enfrentado a 4 hombres en combate cuerpo a cuerpo. El resto de sus muertes provenía de un escenario mucho más cobarde y mucho más aterrador. Prisioneros que se habían rendido, hombres que ya no ofrecían resistencia, atados con las manos a la espalda, alineados y ejecutados uno tras otro. Mukai y él mantenían una cuenta macabra,
un marcador sangriento que anotaban como si fueran puntos en un juego. Con esa confesión, el mito del duelo honorable se desplomaba. Lo que la prensa había vendido como una demostración del espíritu samurái era, en realidad, una muestra más de la cultura de brutalidad que dominaba al ejército japonés en China. El verdadero concurso no era un despliegue de valentía, sino una rutina de asesinato sistemático, banalizado hasta el punto de convertirse en espectáculo para la retaguardia. La revelación de Noda no redimía nada. Al contrario, ponía en evidencia la perversidad del mecanismo propagandístico. Mostraba cómo un crimen atroz podía transformarse en entretenimiento y cómo un asesinato cobarde podía ser narrado como un acto de heroísmo. Lo más inquietante era que miles de japoneses habían seguido la historia con entusiasmo, sin sospechar o sin querer sospechar que lo que leían en realidad era un reflejo distorsionado de una masacre masiva, y lo que empezó como propaganda para enaltecer la guerra terminaría años después convertido en prueba condenatoria. El engaño periodístico cumplió con creces su función en 1937. Entretuvo a la población, reforzó el orgullo nacional y justificó la violencia que se desplegaba en China. Los lectores, ávidos de relatos heroicos, se engancharon a la macabra competencia como si fuera un torneo deportivo, sin sospechar o sin querer aceptar que lo que seguían con emoción era, en realidad, la crónica de una carnicería. Pero el tiempo, implacable, daría un giro irónico a la historia. En el posguerra, esa misma serie de artículos que había encumbrado a Mukai y a Noda en la prensa nacional se convirtió en su condena. En 1947, durante los juicios por crímenes de guerra, los documentos del Tokyo Nichi-Nichi Shimbun fueron presentados como pruebas oficiales de su participación en las atrocidades cometidas durante la campaña de Nankín. Lo que en su momento fue propaganda glorificadora, un instrumento de orgullo patriótico, se transformó en evidencia de culpabilidad. Ambos hombres fueron detenidos, extraditados a China y juzgados en Nankín, la misma ciudad que años antes había sido escenario de su supuesto triunfo. El veredicto fue implacable: culpables de crímenes de guerra. En enero de 1948, Mukai y Noda, que entonces tenían apenas 35 años, fueron conducidos a las afueras de la ciudad y ejecutados por un pelotón de fusilamiento. La ironía era brutal. Si no hubieran buscado aquella fama impresa, si no se hubieran prestado al juego propagandístico, quizás habrían pasado desapercibidos entre los miles de soldados japoneses que participaron en atrocidades sin nombre ni rostro. Pero la propaganda que los convirtió en héroes también los señaló, los expuso y finalmente los condenó. Lo que había sido su trampolín hacia la gloria nacional se convirtió en la soga que apretó sobre sus cuellos. Hoy, la llamada competencia de las 100 muertes no es recordada como un acto de valentía ni como una hazaña militar. Se estudia y se evoca como uno de los ejemplos más oscuros y perversos de cómo la propaganda puede transformar el horror en espectáculo. Una historia que demuestra hasta qué punto se puede distorsionar la realidad para manipular a la opinión pública. Y, quizás lo más perturbador, es que mientras aquella macabra competencia ocupaba titulares y fascinaba a la población, la verdadera tragedia permanecía en segundo plano. Detrás de la pantalla de tinta y papel, miles de hombres, mujeres y niños eran asesinados en silencio, sin que sus muertes quedaran registradas en ningún marcador. Ningún periódico siguió sus destinos, ningún titular celebró sus vidas. Fueron las víctimas anónimas de una masacre mucho más grande, cuyos ecos todavía retumban en la memoria histórica de China y del mundo. En última instancia, la historia de Mukai y Noda es un recordatorio incómodo. La propaganda no solo maquilla la guerra, también puede crear héroes de la nada, distorsionar la verdad y al mismo tiempo sellar el destino de aquellos que se prestan a su juego.
porque lo que se escribe para glorificar, tarde o temprano, también puede servir para condenar. El nacimiento de un mito, Kim Il-sung y la invención del héroe. Tenían su autoridad. En esa atmósfera de incertidumbre, el pueblo coreano se congregó en masa. Calles y plazas se llenaron de hombres, mujeres y niños que ondeaban banderas, cantaban himnos improvisados y esperaban con una mezcla de fervor y ansiedad la llegada de un hombre, el que, según se decía, había sido el verdadero líder de la resistencia. Los rumores lo pintaban como un héroe casi mítico, un guerrillero que había pasado años en las montañas, desafiando con astucia al ejército imperial japonés, un estratega indomable que había dirigido ataques, emboscadas y campañas de hostigamiento, manteniendo viva la llama de la independencia cuando todo parecía perdido. Los susurros hablaban de un general venerado por su gente, respetado por sus enemigos y endurecido por décadas de combate. El público lo imaginaba como un veterano imponente, un guerrero de cabellos grises y cicatrices, alguien que cargaba en su cuerpo las huellas de innumerables batallas, un titán de la guerra, forjado en Kim Il-sung. El momento se acercaba. Los funcionarios soviéticos dieron paso, los oradores encendieron los ánimos de la multitud y finalmente se anunció la entrada del general. El silencio expectante cayó sobre la plaza. Todos esperaban ver emerger al hombre que encarnaba la esperanza de la nación. Pero lo que apareció sobre el escenario desconcertó a todos. No fue un veterano endurecido por la guerra, sino un hombre joven, de apenas 33 años. Vestía un uniforme impecable del Ejército Rojo, con insignias de capitán. Su rostro era redondeado, casi juvenil, y en lugar de irradiar la dureza de un comandante legendario, transmitía la rigidez de un oficial disciplinado. Un murmullo recorrió la multitud. La confusión era palpable. Ese hombre, presentado como el héroe de la resistencia, no se parecía en nada al general invencible que habían imaginado. ¿Dónde estaban las cicatrices? ¿Dónde la voz ronca de un guerrillero curtido? ¿Dónde el aura del líder que, según la leyenda, había combatido durante décadas? En ese instante, nació una duda que marcaría toda la historia de Corea del Norte. ¿Quién era realmente Kim Il-sung? Pero cuando el orador anunció su llegada, y un joven de apenas 33 años, vestido con un impecable uniforme de capitán del Ejército Rojo soviético, se presentó ante la multitud, la reacción fue desconcertante. En lugar del veterano curtido por la guerra que todos imaginaban, apareció un hombre de rostro juvenil, casi redondeado, con maneras formales y un evidente aire extranjero. Su paso era rígido, su voz clara pero sin la autoridad natural de un comandante legendario. El silencio de la multitud fue reemplazado por un murmullo de incredulidad. Muchos se miraban entre sí, confundidos. Otros se atrevían a susurrar con desilusión. ¿Este es el héroe del que tanto se habló? ¿No habrá habido un error? La imagen construida durante años, la de un guerrillero indomable que había resistido en las montañas coreanas contra la ocupación japonesa, no coincidía en nada con el hombre que ahora tenían frente a ellos. Esa escena, breve pero cargada de desconcierto, marcó el inicio de un misterio que definiría a Corea del Norte durante generaciones. ¿Quién era realmente Kim Il-sung? La respuesta oficial no tardó en llegar, y sería repetida hasta el cansancio en cada escuela, en cada manual y en cada canción patriótica del nuevo Estado. La propaganda del régimen no solo presentaba a Kim como un héroe, sino como el heredero de un linaje predestinado a liderar. Según esa narrativa, Kim Il-sung descendía de una familia marcada por la historia, el llamado linaje del Monte Paektu. Su bisabuelo, aseguraban, había encabezado la resistencia contra la expedición estadounidense que en 1866 atacó las costas de Corea. Su padre era descrito como un pionero del marxismo, un activista visionario que había encabezado el movimiento de independencia contra Japón. Y su madre, elevada casi a la categoría de figura mística,
era presentada como la encarnación misma de las virtudes del pueblo coreano, un ser cuyo propósito casi divino había sido dar a luz al futuro líder de la nación. El mensaje era claro. Kim Il-sung no era simplemente un hombre, era el fruto de una dinastía revolucionaria, una familia bendecida por la historia y destinada a guiar a Corea hacia su liberación. La propaganda comenzaba no con él, sino con sus antepasados, sembrando la idea de que la lucha por la independencia no era una obra colectiva de muchos, sino una herencia singular, transmitida de generación en generación hasta culminar en él. Así, mientras el pueblo todavía se preguntaba quién era aquel joven de aspecto inexperto que los soviéticos habían presentado como héroe, el régimen empezaba a tejer el relato que lo convertiría en algo más grande que la realidad, en un mito viviente. Desde niño, aseguraba la historia oficial, Kim Il-sung había mostrado signos inconfundibles de grandeza. No era un niño común, era un elegido. Con apenas 5 años, sentado en el regazo de su madre, habría pronunciado un juramento solemne: liberar a Corea del yugo japonés. A los 14, según los manuales escolares, ya había fundado su propio movimiento revolucionario, reuniendo a compañeros y vecinos en torno a su causa. Los relatos difundidos en las aulas y en los discursos oficiales lo mostraban como un prodigio político, un joven que podía discutir con adultos sobre marxismo y dejarlos sin palabras. Se decía que organizaba actos de rebeldía heroica en las escuelas, que lideraba a sus amigos en pequeñas acciones de resistencia, que incluso desde su adolescencia encarnaba el espíritu de un mesías revolucionario en formación. El corazón de la leyenda no estaba en un pueblo ni en una ciudad, sino en un símbolo sagrado, el monte Paektu. Según la tradición, fue allí donde nació Dangun, el mítico fundador de la primera dinastía coreana, más de 4000 años atrás. Ese monte, cargado de misticismo, se convirtió en el escenario perfecto para anclar la narrativa. Allí, afirmaba la propaganda, Kim Il-sung había instalado su campamento secreto. Desde sus laderas nevadas, habría dirigido a las guerrillas coreanas que, prácticamente por sí solas, derrotaron al imperio japonés. En este relato, todos los demás líderes de la resistencia, muchos de ellos con más experiencia, prestigio y trayectoria real, eran relegados al papel de simples subordinados, ayudantes obedientes bajo el genio incomparable de Kim. El mito iba más allá de él mismo. En ese mismo monte, en 1942, habría nacido su hijo, Kim Jong-il, en una humilde cabaña de troncos. El nacimiento, según la versión oficial, estuvo marcado por señales divinas. Un doble arco iris atravesó el cielo y una estrella nueva brilló sobre la montaña. La naturaleza misma se rendía ante el acontecimiento, certificando que la continuidad de la dinastía estaba asegurada. Con esa escena, la propaganda sellaba lo que quería transmitir al pueblo. Kim Il-sung no era solo un héroe revolucionario, sino el padre fundador de una línea sagrada, destinada a guiar a Corea generación tras generación. La mitología dinástica quedaba escrita, y el monte Paektu pasaba a ser no solo el origen del pueblo coreano, sino también la cuna de sus futuros gobernantes. Pero al apartar las capas de propaganda, el retrato cambia de manera radical. Detrás del mito de montañas sagradas y juramentos infantiles, se esconde la historia de un hombre mucho más común, cuya vida temprana estuvo marcada no por milagros ni gestas, sino por el exilio, la dependencia de fuerzas extranjeras y la construcción calculada de un personaje que debía parecer más grande que la realidad. El verdadero Kim había nacido el 15 de abril de 1912 en Mangyongdae, un pequeño pueblo en las afueras de Pyongyang. Su nombre original no era Kim Il-sung, sino Kim Seong-ju. Su familia estaba lejos de ser una dinastía revolucionaria. No descendía de guerrilleros legendarios ni de héroes ancestrales. Pertenecía, en realidad,
a la pequeña pero influyente comunidad protestante local. Su abuelo era pastor, su padre había recibido un nombre bíblico y la vida cotidiana del hogar estaba marcada por himnos y lecturas religiosas, no por consignas marxistas. Como tantas familias coreanas, la de Kim sufrió la represión del dominio colonial japonés. La vigilancia, la censura y la miseria empujaron a miles de familias a buscar refugio más allá de las fronteras. Los Kim fueron una de ellas. Hacia la década de 1920 emigraron a Manchuria, una tierra extraña, pero donde podían vivir con algo más de libertad. Fue en ese escenario extranjero donde el joven Seon-ju comenzó a entrar en contacto con movimientos políticos clandestinos. En su adolescencia, se unió a grupos comunistas chinos que operaban en secreto contra la ocupación japonesa. Aquellos años lo marcaron profundamente, no por gestas heroicas, sino por la dureza de la clandestinidad y la represión. De hecho, su primera experiencia como revolucionario fue terminar encarcelado durante un breve periodo, más como joven agitador que como líder destacado. Su verdadera formación política y militar no ocurrió en Corea, sino en China. Su educación revolucionaria se forjó en un ambiente internacionalista, rodeado de jóvenes comunistas chinos y algunos pocos coreanos exiliados. Su identidad política, en esencia, fue el resultado de esa convivencia, y no de un movimiento nacional coreano autóctono. Hacia mediados de los años 30, Seong-ju adoptó un nuevo nombre, Kim Il-sung. No era un seudónimo inventado al azar. Ese nombre ya había sido utilizado por un guerrillero mayor, famoso en la región por su resistencia contra los japoneses. Al tomarlo, el joven Kim heredaba, de algún modo, la reputación y el prestigio de un combatiente que ya era conocido. Fue un acto calculado, cambiar de identidad para proyectar una imagen más grande de la que realmente tenía. Bajo ese alias, ingresó en unidades guerrilleras chinas, donde se ganó una reputación de combatiente valiente y disciplinado. Ascendió hasta convertirse en comandante de división, aunque siempre bajo las órdenes de jefes chinos. Su papel fue el de un luchador eficaz dentro de un engranaje mayor, no el de un líder supremo de la resistencia coreana. No dirigía ejércitos enteros, ni operaba de manera independiente. Formaba parte de un esfuerzo colectivo, subordinado, donde su figura, aunque respetada, estaba muy lejos del mito que luego lo presentaría como el único artífice de la liberación de Corea. La distancia entre la realidad y la propaganda se hacía cada vez mayor. Mientras el Kim histórico combatía como un oficial intermedio dentro de las guerrillas chinas, el Kim mítico empezaba a formarse en el imaginario, convertido en un estratega genial que, desde las montañas sagradas, había conducido al pueblo coreano hacia la victoria. En 1940, la guerrilla en Manchuria fue finalmente aplastada por el poderío japonés. Los bosques y montañas que habían servido de refugio para los combatientes quedaron barridos por las operaciones de contrainsurgencia. En ese escenario de derrota, Kim y los restos de su unidad no tuvieron otra opción que cruzar la frontera hacia la Unión Soviética. Allí fueron recibidos no como héroes, sino como refugiados militares, hombres derrotados que ya no podían sostener la resistencia. Los soviéticos los concentraron en un campamento militar cercano a Jabarovsk, en el extremo oriental de Siberia. Fue allí donde Kim pasó el resto de la guerra, muy lejos del territorio coreano. Integrado en la 88ª Brigada de Fusileros del Ejército Rojo, una unidad especial formada por exiliados chinos y coreanos, Kim se convirtió en un engranaje menor dentro de la maquinaria militar soviética. Recibió entrenamiento formal, aprendió tácticas modernas y alcanzó el rango de capitán. Su papel era modesto: un oficial disciplinado, obediente, que seguía órdenes y se formaba bajo la tutela de comandantes soviéticos. Lejos de las montañas sagradas de la propaganda, su vida en esos años fue la de un soldado exiliado, rodeado de extraños,
entrenando en barracas heladas. Fue también en ese campamento donde nació su hijo, en 1941. No lo registraron como Kim Jong-il, ni mucho menos como heredero de una dinastía revolucionaria. Lo inscribieron con un nombre ruso, Yuri Kim. Un detalle simple, pero revelador. Su identidad, en aquel momento, estaba mucho más ligada a la Unión Soviética que a la mística coreana que después se inventaría. Cuando Japón se rindió en agosto de 1945, Kim Il-sung no era, ni de lejos, un héroe nacional reconocido en Corea. Era un oficial joven, prácticamente desconocido en su propio país. Había pasado años fuera, sin contacto directo con la península, y carecía de una base política propia entre los comunistas locales. Su único capital político real era el respaldo de la Unión Soviética. Para Stalin, esa debilidad no era un problema, sino una ventaja. Kim Il-sung era el candidato ideal para encabezar el nuevo gobierno en la zona norte de Corea. Un hombre obediente, sin poder independiente, moldeable y además capaz de comunicarse en ruso. Al no tener arraigo real en la península, no representaba un riesgo de independencia frente a Moscú. Sin embargo, los soviéticos pronto se toparon con un problema inesperado. El pueblo coreano, después de décadas de ocupación y sufrimiento, esperaba conocer al gran general Kim Il-sung, un héroe legendario del que ya circulaban historias en la península. Se decía que este guerrillero debía ser un hombre veterano, probablemente en sus 60, endurecido por años de lucha en las montañas, y en su lugar, lo que los soviéticos presentaron en Pyongyang aquel 14 de octubre de 1945 fue a un joven de 33 años, de rostro fresco, sin las cicatrices ni la autoridad que se esperaba de un libertador. Ese desfase entre la expectativa y la realidad encendió la chispa de la desconfianza. De ahí nació la llamada teoría del impostor. La idea de que el Kim Il-sung presentado en Pyongyang no era el verdadero guerrillero, sino un sustituto fabricado por los soviéticos, una figura inventada para ocupar el vacío de poder y cumplir con las necesidades políticas del momento. La duda, una vez sembrada, se convertiría en un rumor persistente, un fantasma que acompañaría toda la construcción del mito norcoreano. La CIA, en sus primeros años de operaciones, llegó incluso a investigar seriamente la posibilidad de que el hombre presentado en Pyongyang no fuera el verdadero Kim Il-sung. Algunos informes recogían testimonios de desertores y rumores locales que aseguraban que el auténtico Kim había muerto en combate mucho antes del final de la guerra. Otros sugerían que los soviéticos habían fabricado un doble, un actor político cuidadosamente seleccionado para ocupar el puesto de líder en la Corea ocupada. Durante un tiempo, esa hipótesis se tomó como verosímil. No era descabellado pensar que Moscú, en plena expansión de su influencia, hubiera instalado a un impostor para controlar el futuro de un país recién liberado. La confusión inicial de la multitud en aquel mítico discurso de 1945 reforzaba la sospecha. Sin embargo, hoy la evidencia histórica es clara. Documentos soviéticos, archivos militares rusos y testimonios de compañeros de armas confirman sin margen de duda que Kim Seong-ju y Kim Il-sung eran la misma persona. Los japoneses, en la década de 1930, ya habían identificado a un joven comandante guerrillero bajo ese alias y lo tenían registrado como enemigo activo en Manchuria. No hubo suplantación literal. No hubo un actor reemplazando al verdadero combatiente. Pero la persistencia de la duda revela algo mucho más importante. Aunque se trataba del mismo hombre, el Kim Il-sung, que apareció en Pyongyang en 1945, sí era, en términos políticos, un impostor. No era el general mítico que el pueblo esperaba, sino un capitán soviético relativamente anónimo, catapultado al escenario como un salvador nacional. No era el líder supremo de la resistencia coreana, sino un combatiente de rango medio.
transformado de la noche a la mañana en fundador de una nación. El mito que lo envolvió no nació de sus actos, sino de la necesidad política. Corea del Norte, bajo la ocupación soviética, necesitaba un líder carismático que encarnara la esperanza de un pueblo y que al mismo tiempo fuera lo suficientemente débil como para depender del patrocinio de Moscú. Kim cumplía ambos requisitos. Tenía el aura de guerrillero y la dependencia absoluta de quienes lo habían puesto en el poder. Ese desequilibrio entre el hombre real y el héroe inventado sería la base sobre la cual se edificaría todo el régimen norcoreano. Desde aquel día, la propaganda se convirtió en su principal arma. Había que borrar dudas, cubrir vacíos, elevar a un capitán a la altura de un dios. Y lo lograron, porque lo que nació en 1945 no fue solo un nuevo estado, sino un mito cuidadosamente diseñado, el mito de Kim Il-sung como padre eterno de la nación. Desde ese momento, la creación de la leyenda dejó de ser un simple recurso propagandístico para convertirse en un auténtico proyecto de Estado. Todo el aparato político, cultural y educativo se puso al servicio de construir una biografía mítica. Los rivales históricos fueron borrados de los libros de texto. Héroes de la resistencia real, con trayectorias más largas y méritos más tangibles, fueron reducidos a notas al pie o transformados en personajes secundarios, simples acompañantes de Kim. La memoria colectiva fue cuidadosamente editada hasta que solo quedara un protagonista: él. El monte Paektu, cargado de simbolismo ancestral, fue transformado en el escenario central de la epopeya. Allí se ubicaron campamentos ficticios, batallas inventadas y hasta el nacimiento milagroso de su hijo, Kim Jong-il. Con ese movimiento, la propaganda conectaba la lucha moderna contra Japón con los mitos más profundos de la identidad coreana, tejiendo un relato en el que Kim Il-sung aparecía no solo como libertador, sino como el heredero natural del fundador mítico de la nación, Dangun. La biografía oficial inventó una infancia prodigiosa, un niño que juraba liberar a Corea con apenas 5 años, que fundaba movimientos revolucionarios a los 14 y que corregía a adultos en discusiones políticas como si fuera un profeta. Su familia, presentada como campesinos pobres en la realidad, fue envuelta en un aura casi sagrada. Su madre dejó de ser una mujer común para convertirse en la madre de la nación, mientras su linaje fue reescrito como una estirpe predestinada a guiar al pueblo. Esa narrativa cumplía con objetivos concretos. Primero, legitimaba a Kim en un país donde, en 1945, era prácticamente desconocido. Lo convertía en un héroe nacionalista, no en un capitán soviético impuesto por la ocupación. Segundo, le permitió aplastar a sus rivales internos. Todo aquel que cuestionara su versión de la historia era acusado de traidor, acusado de negar el sacrificio de la nación y eliminado sin piedad en las purgas de los años 50. Y tercero, sentaba las bases para algo sin precedentes en el comunismo mundial, la sucesión hereditaria. Mientras en la Unión Soviética o en China los líderes podían caer tras su muerte o ser reemplazados por otros cuadros del partido, en Corea del Norte, Kim se convirtió en un padre fundador eterno. No era un simple dirigente político, era la raíz misma de la nación, y por tanto, su familia tenía el derecho casi divino de continuar gobernando. La propaganda no solo justificaba su poder, sino que lo extendía automáticamente a sus descendientes. El hombre que en 1945 apareció tímido, extraño, casi fuera de lugar frente a la multitud de Pyongyang, terminó convertido en una figura omnipresente, el gran líder, el presidente eterno. Su biografía fue pulida hasta confundirse con la leyenda. Su vida real, con derrotas, exilios y dependencias, fue borrada. En su lugar quedó un relato que lo presentaba como un mesías revolucionario, infalible y predestinado. Con el tiempo, esa leyenda se volvió inseparable del propio Estado. En Corea del Norte,
Hablar de Kim Il-sung es hablar de la nación misma. Su rostro aparece en todas las ciudades. Su historia se estudia en cada escuela. Su mito se repite en cada ritual público. La propaganda lo elevó más allá de lo humano, hasta transformarlo en un símbolo inmortal. Hoy, décadas después de su muerte, el mito sigue intacto. Kim Il-sung no es recordado oficialmente como un líder que murió en 1994, sino como una presencia eterna que guía al país desde la historia y desde el mito. El régimen, cerrado y hermético, sigue descansando sobre ese relato fundacional, un relato construido con la precisión de una obra de teatro, con la fuerza de una religión y con la astucia de una maquinaria política que entendió desde el principio que la masacre de Nankín, el corredor de la destrucción. El 13 de diciembre de 1937, tras semanas de avances fulminantes, el ejército imperial japonés irrumpió en la ciudad de Nankín, capital de la República de China. Ese día marcó el inicio de una de las atrocidades más terribles del siglo XX, la masacre de Nankín, un episodio que todavía hoy encarna el lado más oscuro de la guerra moderna. Lo que a primera vista podía parecer la culminación de una campaña militar, la toma de una ciudad estratégica, se convirtió en algo mucho más siniestro. La captura de Nankín no fue el fin de los combates, sino el comienzo de 6 semanas de violencia sistemática, en las que los códigos de guerra, la humanidad y la compasión quedaron completamente borrados. El preludio de este desastre se remonta a la batalla de Shanghái, meses antes. Allí, las tropas chinas ofrecieron una resistencia inesperada, prolongada y feroz contra las fuerzas japonesas. La campaña urbana costó miles de vidas y alargó la guerra más de lo que Tokio había anticipado. Cuando finalmente Shanghái cayó, el ejército japonés, agotado pero aún determinado, emprendió la marcha hacia Nankín. Ese trayecto, de más de 270 kilómetros, se convirtió en un corredor de muerte. Aldea tras aldea, las tropas dejaban un rastro de destrucción. Poblaciones masacradas, mujeres violadas, casas incendiadas. Algunos soldados describían en sus diarios que matar civiles o prisioneros se convirtió en un pasatiempo, algo que hacer para pasar el tiempo. No era un exceso aislado, era un patrón. Al llegar a Nankín, la brutalidad alcanzó proporciones inimaginables. La ciudad, rodeada y sin esperanzas de refuerzos, cayó en cuestión de horas. El gobierno chino ya había evacuado, dejando a cientos de miles de civiles y soldados atrapados dentro de los muros. Para muchos, rendirse era la única salida. Miles de prisioneros fueron capturados en masa y conducidos a las afueras. Allí, en campos abiertos o a la orilla del río Yangtze, fueron ejecutados con rifles, ametralladoras y, en ocasiones, con espadas. Las cifras son todavía objeto de debate, pero el consenso académico habla de alrededor de 300.000 muertos y más de 20.000 mujeres violadas en un lapso de 6 semanas. La magnitud de la violencia fue tal que incluso diplomáticos y misioneros extranjeros presentes en la ciudad, algunos de ellos ciudadanos de países aliados de Japón en ese momento, quedaron horrorizados. Un grupo de occidentales organizó la llamada Zona de Seguridad de Nankín, un pequeño refugio donde salvaron a decenas de miles de civiles, documentando con detalle lo que ocurría fuera de sus muros. Los métodos de terror eran indescriptibles. Familias enteras eran asesinadas. Mujeres, desde niñas hasta ancianas, eran víctimas de violaciones masivas. Hombres atados eran utilizados para prácticas de bayoneta o decapitaciones. El río Yangtze se tiñó de rojo con los cuerpos arrojados al agua. Cada relato, cada diario recuperado, cada testimonio sobreviviente, compone un mosaico de horror que desafía la imaginación. Lo más perturbador no es solo la escala, sino la normalización de la violencia. El ejército japonés, impregnado de una ideología que despreciaba al enemigo y glorificaba la muerte,
veía estas atrocidades no como crímenes, sino como actos inevitables, incluso necesarios. La deshumanización del pueblo chino fue tan profunda que los soldados podían reír, fotografiarse y bromear en medio de la masacre. Y en paralelo a esa carnicería, la maquinaria propagandística trabajaba en Japón. Los periódicos no hablaban de masacres ni de ejecuciones, sino de heroísmo, disciplina y espíritu marcial. En lugar de denunciar los asesinatos de prisioneros, los reportajes exaltaban absurdas competencias como la carrera de las 100 muertes, transformando un acto de barbarie en entretenimiento nacional. El contraste entre lo que se vivía en las calles de Nankín y lo que se leía en Tokio no podía ser más brutal. Para la población japonesa, la guerra era narrada como un espectáculo grandioso, una epopeya de modernidad y victoria. Para los habitantes de Nankín, era el infierno mismo. La masacre de Nankín no fue un accidente ni un exceso espontáneo. Fue el resultado de un sistema militar y político que había preparado el terreno durante años. La falta de suministros alentaba el saqueo. La ideología militarista fomentaba el desprecio por el enemigo. La ausencia de compromisos internacionales dejaba a los prisioneros sin protección. Y sobre todo, la propaganda despojaba de humanidad a los chinos, reduciéndolos a simples obstáculos en la misión imperial. Tras la guerra, los juicios internacionales intentarían dar respuesta a esta tragedia. Se juzgó a comandantes y oficiales, pero la magnitud del crimen hizo imposible abarcar toda la responsabilidad. Miles de perpetradores nunca enfrentaron la justicia. La memoria del suceso, además, se convirtió en un campo de batalla político. En Japón, algunos sectores intentaron minimizar o incluso negar lo ocurrido. En China, el recuerdo de Nankín se transformó en un símbolo de la resistencia nacional y en un recordatorio perpetuo del dolor infligido. Hoy, visitar el memorial de la masacre de Nankín es enfrentarse a esa herida abierta. Fotografías, objetos, testimonios y restos humanos reconstruyen la magnitud del horror. Y en el silencio solemne de sus salas resuena la pregunta inevitable: ¿cómo pudo suceder algo así? La respuesta no es sencilla, pero una lección es clara. La masacre de Nankín no fue solo producto de la guerra, sino del poder de una ideología capaz de deshumanizar al enemigo y de una propaganda lo suficientemente hábil como para transformar crímenes en hazañas. El corredor de la destrucción que condujo a Nankín no se trazó únicamente con fusiles y espadas, sino también con palabras impresas en tinta, destinadas a ocultar la verdad y entretener a quienes estaban lejos del frente. El juicio de Nankín, la propaganda que condenó a sus héroes. En 1945, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin. Las ciudades japonesas ardían bajo las bombas incendiarias. Hiroshima y Nagasaki habían sufrido el poder devastador de las armas atómicas, y el imperio del sol naciente firmaba la rendición incondicional. Japón, que durante años se había visto a sí mismo como invencible, se encontraba ahora humillado y ocupado. En medio de ese nuevo orden, una pregunta urgente se levantaba sobre los vencedores: ¿cómo se haría justicia por los crímenes cometidos en Asia? Mientras en Europa se celebraban los juicios de Nuremberg, en Asia se preparaba un proceso paralelo. En Tokio se establecería el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente. Y en ciudades como Manila, Singapur y Nankín se abrirían cortes especiales para juzgar a los responsables de atrocidades locales. Era un intento de dar una respuesta jurídica a crímenes que habían desbordado cualquier medida humana. En Nankín, el recuerdo de la masacre de 1937 aún estaba vivo. Apenas 8 años habían pasado desde que el ejército japonés transformara la ciudad en un infierno. Miles de familias seguían marcadas por la pérdida y el trauma. Allí, en 1946, se creó el Tribunal de Crímenes de Guerra de Nankín,
bajo el gobierno nacionalista chino. Su misión era clara: juzgar a los oficiales japoneses que habían dirigido o participado en las matanzas y violaciones masivas. Entre los acusados que llegaron al banquillo, había 3 nombres que, una década antes, habían sido presentados como héroes en las portadas de los periódicos japoneses: Toshiaki Mukai, Tsuyoshi Noda y Gunkichi Tanaka. Mukai y Noda habían sido convertidos en figuras casi legendarias en 1937 gracias a la famosa competencia de las 100 muertes. En Japón, fueron celebrados como modernos samuráis, símbolos del espíritu guerrero nacional. Tanaka, por su parte, había alcanzado notoriedad no por la prensa, sino por su brutalidad. Se le acusaba de haber matado a más de 300 prisioneros y civiles con su espada. El contraste era brutal. Aquellos que habían sido presentados como campeones ahora eran señalados como criminales. Y la ironía más cruel: las mismas publicaciones que habían elevado a Mukai y Noda a la fama fueron las que sirvieron como prueba clave para condenarlos. Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que los artículos del Tokyo Nichi Shimbun y del Osaka Mainichi Shimbun no podían tomarse como evidencia de hechos reales, pues habían sido redactados como propaganda. Era cierto que los reportajes habían adornado y exagerado la historia, pero no podían ocultar un hecho fundamental: Mukai y Noda existían, participaron en la campaña de Nankín y habían admitido, incluso después de la guerra, que habían asesinado prisioneros. Los jueces chinos no solo se basaron en los periódicos. Presentaron testigos, documentos y relatos de supervivientes que confirmaban la magnitud de los crímenes cometidos en el corredor entre Shanghái y Nankín. Lo que los diarios habían hecho no fue inventar desde cero, sino tomar la barbarie cotidiana y transformarla en espectáculo nacional. Esa conexión, por sí misma, bastaba para incriminarlos. El juicio fue seguido con atención. Para las víctimas chinas, ver a esos hombres en el banquillo era un acto de reivindicación. Para muchos japoneses, en cambio, fue un golpe incómodo. Los mismos oficiales que habían sido glorificados ahora eran señalados como asesinos. El 18 de diciembre de 1947, el tribunal pronunció su veredicto: culpables. Mukai, Noda y Tanaka fueron condenados a muerte. Poco más de un mes después, el 28 de enero de 1948, fueron llevados a las montañas cercanas a Nankín y fusilados. Tenían apenas 35 años. Murieron en el mismo país donde habían buscado la gloria a través de la violencia, el mismo lugar que habían marcado con sangre 10 años antes. La paradoja es difícil de ignorar. Si no hubieran sido glorificados por la prensa japonesa, quizá jamás habrían sido identificados ni juzgados. Como miles de otros soldados que participaron en atrocidades, podrían haberse perdido en el anonimato del posguerra. Pero la propaganda que pretendió convertirlos en héroes se transformó en el arma de su condena. El juicio de Nankín tuvo, sin embargo, limitaciones claras. Solo un puñado de oficiales fue procesado. La gran mayoría de los perpetradores nunca enfrentó justicia. Muchos regresaron a Japón y retomaron vidas normales, algunos incluso con carreras políticas o militares en el Japón de posguerra. La magnitud de la masacre fue tan abrumadora que ningún tribunal podía abarcarla en su totalidad. Aún así, el caso de Mukai y Noda se convirtió en un símbolo. Representaba la manera en que la propaganda no solo deformaba la realidad, sino que podía sellar el destino de quienes se prestaban a ella. Representaba también la dificultad de hacer justicia en un mundo donde los crímenes eran colectivos, pero las sentencias individuales. El legado de aquel juicio sigue siendo incómodo. En China se recuerda como un acto necesario de reparación, aunque insuficiente. En Japón, sectores revisionistas han intentado presentar a Mukai y Noda como víctimas de un juicio espectáculo,
argumentando que los reportajes eran ficticios. Sin embargo, la evidencia acumulada es clara. Aunque los periódicos adornaron el relato, los asesinatos fueron reales. El juicio de Nankín nos deja una reflexión inquietante. La propaganda puede ser un arma de guerra tan poderosa como cualquier fusil. No solo porque alimenta la violencia en su momento, sino porque puede determinar la memoria, la justicia y el destino de quienes la protagonizan. Mukai y Noda entraron en la historia por el morbo de una competencia macabra. Salieron de ella como criminales ejecutados. Y entre esos dos extremos quedó marcado para siempre un recordatorio de cómo las mentiras impresas pueden volverse pruebas imborrables. El monte Paektu y el nacimiento de una dinastía. En lo alto de la península coreana se levanta un volcán majestuoso. El monte Paektu, con su cráter coronado por un lago azul profundo, es considerado desde hace siglos el corazón mítico de la nación. Según la tradición, fue allí donde el legendario rey Dangun fundó el primer reino coreano hace más de 4000 años. Es un lugar cargado de espiritualidad, símbolo de identidad y orgullo ancestral. No fue casualidad que, cuando Corea del Norte comenzó a construir su narrativa nacional, este monte sagrado se convirtiera en el escenario principal de su mito fundador. Era el lugar perfecto para situar la cuna de una nueva dinastía política, la familia Kim. La versión oficial de la historia, repetida en manuales escolares, murales, películas y canciones patrióticas, sitúa en una humilde cabaña de troncos en las laderas de Paektu el nacimiento de Kim Jong-il en 1942. El relato asegura que su llegada al mundo estuvo acompañada de prodigios. Un doble arcoíris atravesó el cielo, una estrella brillante apareció sobre la montaña y hasta el clima se tornó inusualmente sereno. La naturaleza misma, dicen, celebró el nacimiento del heredero de la revolución. Esa narrativa, sin embargo, es tan poética como falsa. Los documentos históricos revelan que Kim Jong-il nació en realidad en 1941, en un campamento militar soviético cerca de Khabarovsk, en el extremo oriental de Rusia. Su nombre de pila no fue coreano, sino ruso, Yuri Kim. Sus primeros años transcurrieron no entre montañas sagradas, sino en barracas frías del Ejército Rojo, donde su padre, Kim Il-sung, servía como capitán de una brigada especial de exiliados chinos y coreanos. ¿Por qué entonces situar su nacimiento en el monte Paektu? La respuesta está en la necesidad de construir un mito nacional que trascendiera la política comunista. Kim Il-sung no quería ser solo un dirigente revolucionario, como lo eran Mao en China o Stalin en la URSS. Quería convertirse en un fundador de nación, un patriarca sagrado cuya legitimidad emanara no solo de la lucha contra Japón, sino de la propia esencia del pueblo coreano. Para lograrlo, la propaganda estatal fusionó 3 elementos: mito ancestral, revolución moderna y continuidad dinástica. El monte Paektu ofrecía la raíz mitológica. La supuesta resistencia guerrillera contra Japón ofrecía la heroicidad moderna. Y el nacimiento de Kim Jong-il allí sellaba la idea de una herencia natural, predestinada. Así, la familia Kim se transformaba en algo más que líderes políticos. Se convertían en la familia sagrada del pueblo coreano. Con el tiempo, esta construcción se expandió. La biografía oficial de Kim Il-sung fue reescrita para situarlo también en Paektu, aunque la realidad histórica demuestra que gran parte de su juventud transcurrió en Manchuria y luego en la Unión Soviética. La narrativa estatal lo mostraba como un guerrillero invencible que había dirigido desde esas montañas la lucha de todo el pueblo coreano. El campamento guerrillero de Paektu se convirtió en un lugar de peregrinación, presentado como la cuna de la revolución. La simbología era clara. Paektu no era solo el origen de la nación, sino el origen de la dinastía. La montaña unía lo divino con lo político, lo ancestral con lo moderno. Así,
cualquier crítica a la familia Kim dejaba de ser una cuestión ideológica para convertirse en una herejía nacional, casi espiritual. La elección de Paektu también sirvió para legitimar algo que, en teoría, era incompatible con el marxismo-leninismo: la herencia dinástica. En el pensamiento comunista clásico, los líderes no transmiten el poder a sus hijos como si fueran monarcas. Pero en Corea del Norte, la transición de Kim Il-sung a Kim Jong-il y luego a Kim Jong-un fue presentada como la continuación natural de un linaje sagrado. No era una sucesión política, era un destino marcado por la historia y por la montaña. Los símbolos reforzaron la narrativa. Canciones populares alababan al general nacido en Paektu. Estatuas y retratos mostraban al joven Kim Jong-il envuelto en paisajes nevados. Los medios hablaban del linaje del monte Paektu como si se tratara de un derecho divino. Incluso el propio lago del cráter fue renombrado como el lago del cielo, un espejo natural que habría contemplado el nacimiento del líder. La realidad, mientras tanto, quedaba enterrada bajo capas de propaganda. Pocos podían imaginar que aquel niño que la propaganda situaba bajo un cielo milagroso había nacido en un campamento soviético, rodeado de oficiales rusos, lejos de la patria que algún día gobernaría con puño de hierro. El mito cumplió su propósito, consolidó la autoridad de Kim Il-sung y garantizó la transición de poder a su hijo. Y lo hizo de una manera única, no apelando solo al comunismo, sino al nacionalismo, al mito ancestral y al aura casi religiosa de una montaña sagrada. Hoy, en Corea del Norte, el monte Paektu sigue siendo un lugar de culto político. Las visitas oficiales de Kim Jong-un al volcán se convierten en acontecimientos mediáticos, diseñados para recordar que la legitimidad del régimen emana de ese linaje. Cada vez que aparece fotografiado cabalgando en sus laderas nevadas, el mensaje es claro. El poder no es fruto de elecciones, ni de partidos, sino de una herencia milenaria bendecida por la historia. La construcción del mito de Paektu nos muestra hasta qué punto la propaganda puede moldear la realidad. Puede trasladar un nacimiento de un campamento militar en Rusia a la cima de una montaña sagrada. Puede convertir a una familia en dinastía y a un líder en semidios. Y puede sostener, durante generaciones, la idea de que el destino de una nación entera está inscrito en la sangre de una sola familia. Al final, el monte Paektu no es solo una montaña. En el imaginario norcoreano, es el pedestal de una dinastía que se ha perpetuado durante más de 7 décadas. Una dinastía que no gobierna únicamente con armas y miedo, sino también con mitos cuidadosamente elaborados, capaces de transformar la geografía en religión y la propaganda en destino. De Nankín a Pyongyang, de espadas manchadas de sangre a montañas sagradas, estas 5 historias revelan una misma verdad. La historia no siempre se cuenta como fue, sino como alguien quiso que fuera recordada. La propaganda convierte crímenes en competencias, líderes comunes en semidioses y tragedias humanas en epopeyas nacionales. Lo inquietante es que estas distorsiones no solo engañaron a los contemporáneos, sino que todavía hoy siguen moldeando la memoria colectiva, los libros de texto y la identidad de naciones enteras. El duelo de Mukai y Noda, la masacre de Nankín, el juicio que transformó propaganda en condena, el mito del monte Paektu, todos son recordatorios de que la verdad histórica nunca está a salvo cuando se enfrenta al poder del relato. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿cuántas de las historias que creemos conocer hoy están también recubiertas de mito, de medias verdades, de narrativas diseñadas para persuadirnos más que para informarnos? Si queremos entender el presente, debemos aprender a desconfiar de los relatos demasiado perfectos. Debemos leer entre líneas, cuestionar las versiones oficiales y mirar de frente lo que la propaganda trata de ocultar.
porque cada mito tiene una función y cada silencio esconde una verdad incómoda. La historia no es un museo de certezas, es un campo de batalla de memorias. Si este viaje por las sombras de la historia te atrapó, comparte estas historias para que más personas comprendan cómo el mito y la propaganda han moldeado nuestro mundo. ¿Quieres seguir explorando episodios donde la verdad y la ficción se entrelazan? Suscríbete y no te pierdas el próximo capítulo. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estas 5 historias te impactó más y por qué?